Hola, bienvenidos. Soy Miguel Raggi y esta es una conferencia sobre errores comunes del razonamiento matemático. Me encanta dar esta conferencia, aunque nunca la había dado remotamente, así que vamos a ver qué tal sale. La ventaja es que si sale mal, pueden verla al doble de velocidad o algo. Ahora, esta conferencia tiene dos partes. Primero, una parte ligeramente aburridona, que es más como de filosofía, en donde quiero hablar del porqué del conocimiento, de la importancia de este tema, etc. Aguántenme esta parte, les prometo que la segunda parte es mucho más interesante, porque vamos con ejemplos. Y al final hay examen, pero no se preocupen, pueden intentarlo tantas veces como quieran hasta sacar todo bien. Empecemos. Introducción. Algunos de los errores más comunes del pensamiento son de tipo matemático, es decir, son errores relacionados con la falta de comprensión de los principios lógicos y matemáticos. En este curso, según entiendo, han visto muchos errores del pensamiento, pero más errores tipo psicológicos, como todos los sesgos que han visto. Ahora, en mi humilde opinión, entender los errores matemáticos del pensamiento es lo más importante al estudiar pensamiento crítico. Claro, cada profesor les va a decir que su propia área es la más importante, pero bueno, pues yo creo que esta es la más importante. Ahora, ¿por qué creo esto? Porque creo que aún entendiendo bien los errores psicológicos que tenemos los humanos, es muy difícil o hasta imposible evitarlos. Por ejemplo, aun cuando entiendes perfectamente el sesgo del anclaje, y si te dicen voy a usar el sesgo del anclaje para manipularte, en realidad no hay mucho que puedas hacer para evitarlo. Y así funciona con la mayoría de los sesgos psicológicos. Todos nosotros somos víctimas del sesgo de confirmación. Aun cuando lo conocemos, aun cuando estemos conscientes de que hay que evitarlo, es imposible no ser víctima del sesgo de confirmación, por ejemplo. En cambio, los sesgos que yo les voy a platicar hoy, los errores matemáticos del pensamiento, si los entiendes y arreglas tu pensamiento, ya, desaparecen. Simplemente ya no los vas a cometer. Ya no vas a cometer esos errores. ¿Sí? Lo que sí es que requieren de conocimientos y de estudios para entenderlos. Les voy a platicar algunos, no, hay muchísimos, pero solo me dieron una clase. Eh, y a diferencia de otros tipos de sesgo, al conocerlos se pueden corregir, como les decía, y no ocurrirían tan frecuentemente si como sociedad entendiéramos más las matemáticas, si en primario hubiéramos puesto más atención a nuestras clases de matemáticas. Esos errores muchas veces son difíciles de detectar y a veces entenderlos requiere tomar varios cursos de matemáticas. Contenido patrocinado por la Asociación de Profesores de Matemáticas. ¿Para qué me sirve saber cosas? Así en la vida cotidiana. ¿De qué sirve tener conocimientos? Bueno, pues el conocimiento altera las decisiones que tomas. El conocimiento solo sirve cuando está alterando las decisiones que tomas. Y usualmente esperas que si alteras una decisión gracias a cierto conocimiento que tienes, esperas que esa alteración sea para bien. Por ejemplo, si sabes mucho de nutrición, a lo mejor vas a tomar mejores decisiones a la hora de comer cosas. No vas a ingerir refresco, no te la pasarás comiendo sabritas o galletitas o etcétera. O si sabes mucho de carros, pues quizás podrás arreglar tu carro cuando se te descomponga. O tendrás una decisión más acertada a la hora de comprar un carro. Yo, por ejemplo, no sé nada de carros y cuando se me ha descompuesto y lo llevo al taller y el mecánico me dice, no, pues es que le andan fallando los mofles, pues yo no tengo idea qué es eso y entonces simplemente si me dice, no, pues hay que cambiárselos y cuesta tanto, pues bueno, pues hay que cambiárselos, ni modo. Me podría estar viendo la cara. No, por favor no le compartan esto a mi mecánico. Siempre me hago como que sí sé, ¿verdad? Bueno, en fin, el chiste es que el conocimiento en general tiene utilidad. Mucho del conocimiento es de un tipo. Le vamos a llamar conocimiento explícito. Sabes cuándo es que lo utilizas y cuándo no. Cuando te falta, sabes que te está faltando. ¿Sí? A lo mejor vas a comprar una computadora y ves en la lista de propiedades de las computadoras y hay una línea que dice el 1 caché, tantos kilobytes.
pues a lo mejor no sabes qué es eso del 1 caché, pero entonces sabes que lo que te hizo falta fue saber más de computadoras. Y entonces lo puedes ir a buscar, por ejemplo, si lo quisieras aprender. O lo puedes preguntar a alguien más, no sé. Y lo puedes buscar cuando es necesario. No estoy diciendo que necesariamente sea fácil aprenderlo, pero sabes qué es lo que te falta aprender. A lo mejor te duele, tienes algún dolor en la rodilla o qué sé yo, y sabes entonces que lo que te falta es saber más de medicina o de anatomía. No va a ser fácil leerte todos los libros de medicina y todos los libros de anatomía, pero sabes que eso es exactamente lo que te falta. ¿Sí? Y cuando tomas una decisión incorrecta, entiendes por qué fue. Por ejemplo, aquí, no sabía que esta planta era tóxica y ya me la comí y ahora me hizo daño. También no necesariamente va a ser conocimiento que exista. A lo mejor nadie en el mundo lo sabe, pero de todos modos sabes que te hace falta cierto conocimiento, aunque nadie en el mundo lo tenga. ¿Sí? Ahora, les voy a tratar de convencer de que hay otro tipo de conocimiento. Por el momento no me tienen que creer esto. Espero que al final de la conferencia ya los haya convencido. Entonces, por el momento solo imaginen la posibilidad de que existiera otro tipo de conocimiento que cumpliera con lo siguiente, que también afectara las decisiones que tomas, pero que no sabes cuándo es que te hace falta, porque altera indirectamente tu manera de pensar acerca de la vida y de las cosas, y se altera indirectamente, sin que tú te des cuenta, las preguntas que haces incluso. También te permite abstraer la experiencia obtenida en un área para transferirla a otra completamente diferente, muchas veces sin tu conocimiento. A este tipo de conocimiento, que no sabemos si existe o no, pero los voy a tratar de convencer de que sí, le voy a llamar conocimiento implícito. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a empezar con los ejemplos. Nuestro primer ejemplo va así. Imaginemos que eres un taxista y haces tus cálculos de cuánto necesitas para vivir al día. Y digamos que necesitas, no sé, unos 700 pesos para vivir cada día. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues trabajas todos los días hasta obtener tus 700 pesos y después te vas a tu casa. ¿Ok? Pero resulta que hay días, por ejemplo los días festivos, en donde hay mucha demanda para taxis. Entonces puedes obtener tus 700 pesos mucho más rápido. Y entonces pues te puedes ir a tu casa más temprano a descansar. Suena bien, ¿no? Bueno, pues esta pausa estratégica fue para ver si alguien se daba cuenta de que aquí el taxista acaba de cometer un error lógico grave. Ya cometió el error lógico. Entonces vamos a escribirlo. Entonces el taxista necesita 700 pesos diarios para vivir cómodamente. En los días usuales debe trabajar 8 horas para conseguirlo, pero a veces en días festivos hay más demanda y lo consigue en la mitad de las horas. Y se puede ir a descansar. El taxista llegó a una conclusión totalmente ilógica. ¿Cuál? Pues que el taxista está trabajando menos cuando hay más pasaje. ¿Sí? O sea, los días festivos es cuando debería estar trabajando más, no menos, ¿no? Trabajando la misma cantidad de horas, pero repartiéndolas diferente, podría ganar más dinero. Claro, si el taxista tomó esta decisión porque los días festivos prefiere pasarlos con su familia, porque son los días que sus hijos no van a clases, está bien. Entonces, esa fue la razón de tomar la decisión. Pero debería estar consciente de que entonces está ganando menos que si la repartiera de otra manera. Lo interesante de esta historia y la razón por la que me gusta empezar con ella es que el taxista, figurativo, claro, nunca pensó, ay, debería saber más matemáticas. Simplemente planteó mal la situación y por eso llegó a una conclusión incorrecta. Si hubiera sabido más matemáticas, quizás no habría cometido el error, pero tampoco se habría dado cuenta que fue gracias a saber matemáticas. Simplemente hubiera pensado diferente, hubiera pensado desde el punto de vista de optimización. Claro, me van a decir ustedes, ningún taxista que yo conozco hace eso. Pues sí, la verdad es que los taxistas trabajan más en días festivos cuando ven que hay más demanda, claro. Porque nuestro taxista, sepa matemáticas o no, después de un tiempo de trabajar en eso,
pues se tendrá que dar cuenta, ¿no? Se tendrá que dar cuenta de que si trabaja más en los días festivos va a ganar más. Entonces va a volver a un experto taxista y al menos en esta área ya no va a cometer ese error. Si no se da cuenta, entonces las fuerzas del mercado se encargarán de que no tarde en salirse de ese trabajo. Y entonces ya no será alguien que tú conociste como taxista, será alguien que conociste como alguien que intentó ser taxista, que no estaba ganando lo mismo que sus compañeros y dejó de ser taxista. Nunca supo por qué estaba ganando menos, simplemente ya no es taxista. Bueno, ahora vamos al segundo ejemplo. Digamos que nuestro taxista ya se cansó de ser taxista y decidió meterse a estudiar. A lo mejor leyes, no sé. Entonces, algún día se ve en la siguiente situación. Digamos que tiene examen en una semana y que le faltan 7 capítulos del libro por leer. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues muy fácil. Lee un capítulo diario y entonces va a estar listo para el examen, ¿no? Pero claro, a todos nos ocurre que algunos días andamos muy bien y podemos leer mucho, podemos entender todo, y todos ya tenemos días que estamos tirando aceite, que leemos el mismo párrafo 14 veces y no entendemos nada, ¿verdad? Ya se acabó el ejemplo. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues que el taxista acaba de cometer exactamente el mismo error, ¿verdad? Está estudiando más, está pasando más horas estudiando cuando está en menos condiciones de estudiar. Los días que está tirando aceite es los días que está pasando más tiempo estudiando. ¿Cuál sería la estrategia correcta? Pues tendría que decir, bueno, voy a estudiar 1 hora al día, por ejemplo. En lugar de decir voy a estudiar eh, eh, un capítulo al día, pues sería mejor 1 hora al día. O aún mejor, pues los días en que me siento bien voy a estudiar todo lo que pueda y los días que no, pues no voy a estudiar. Claro que si hacemos eso, psicológicamente vamos a todos los días sentirnos mal y no estudiar nada, ¿verdad? Pero bueno. Entonces por eso yo digo que 1 hora al día es mejor. Pero bueno, para este taxista que no puso atención en sus cursos de matemáticas, es una situación completamente diferente a la anterior, ¿verdad? Era experto en ser taxista y ya no cometía esos errores, pero apenas está aprendiendo a ser estudiante. Entonces no pudo transferir el conocimiento que adquirió como taxista ahora que está estudiando y cometió el mismo error. Nunca abstrajo la situación, ¿verdad? Bueno, siguiente ejemplo. Bueno. Lo que ocurre es que nuestra intuición como seres humanos acerca de la probabilidad es muy mala. No estoy criticando a nadie, también mi intuición es muy mala, la intuición de todos mis compañeros es mala, en general la intuición de todos es mala, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de eventos poco usuales. Se pueden encontrar miles de ejemplos de esto, pero voy a dar solo algunos. Aquí hay uno. Imaginemos que vas al doctor y que por alguna razón sospecha que tienes alguna enfermedad extraña, X, a lo mejor X es coronavirus, ahora en estos tiempos, pero es una enfermedad extraña que le da solo a 1 de cada 10,000 pacientes, ¿sí? Y entonces el doctor pues saca una prueba y no sé, es una cajita que a lo mejor te saca sangre o lo que sea, y en la cajita dice, esta prueba es 99% confiable. Y ya, te hace la prueba y chin, te sale positiva. Y entonces, obviamente, pues tú te asustas mucho, ¿no? Entonces, para repetir, entonces le administramos una prueba a un paciente para una enfermedad extraña que solo 1 de cada 10,000 pacientes la padecen. Según los estudios, la prueba es 99% confiable. La prueba sale positiva y el paciente se asusta. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, primero que nada, ¿qué significa que la prueba es 99% confiable? Aquí cuando doy esta conferencia usualmente espero a que los alumnos me contesten y nunca ha ocurrido que no me contesten lo siguiente. 99% confiable significa, pues primero que nada, bastante confiable, ¿no? 99% pues es un chorro. Pero además todo el mundo me contesta simplemente pues que se equivoca en 1 de cada 100 y lo contesta correctamente en 99 de cada 100. A mí me preocupa esta respuesta y me preocupa
el hecho de que muchos doctores, o sea, muchos doctores médicos, no sepan contestar a esta pregunta. Y lo peor es que a veces no saben que no lo saben. O sea, creen que saben qué significa, pero no saben en realidad. Entonces eso es preocupante. Todos tienen una idea de qué significa. Es muy confiable. Pero ¿cómo llegaron a este número? O sea, si a ti te hubieran encargado ser el que hace los experimentos, ¿cómo llegaste al 99%? Simplemente te fijaste cuántas veces se equivocó y ya. ¿Por qué no 96%? También expresa muy confiable. Lo que significa es que la prueba contesta correctamente a 99 de cada 100 y en 1 de cada 100 se equivoca. Eso es verdadero. Pero a esa respuesta le falta algo, ¿no? Porque imagínense que yo voy a sacar una nueva prueba al mercado y mi prueba es una estafa. Mi prueba siempre, siempre, siempre contesta no tienes la enfermedad. ¿Sí? A lo mejor te saca sangre, saca unas lucecitas, chispitas y todo. Y siempre dice no tienes la enfermedad. Entonces estaremos de acuerdo que esta es una prueba completamente inútil porque siempre contesta no tienes la enfermedad, la tengas o no. Ahora, esta prueba en cuántos pacientes se equivoca y en cuántos pacientes acierta. Pues dado que solo 1 de cada 10.000 personas tiene la enfermedad, pues de cada 10.000 personas, en 9.999 acierta, porque les dice no tienes la enfermedad y no tiene la enfermedad. Y solo se equivoca en esa una. O sea, solo se equivoca en la persona que sí tiene la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿diríamos que esta prueba es 99.99% confiable? Claro que no, ¿verdad? No tiene sentido eso. Es una prueba inútil como quedamos. Entonces necesitamos algo más fuerte a que la prueba conteste correctamente a 99 de cada 100 pacientes. Necesitamos que dentro del grupo de pacientes que sí tienen la enfermedad, la prueba conteste positivamente a 99 de cada 100. Y dentro del grupo de pacientes que no tienen la enfermedad, a 99 de cada 100 les digan no tienes la enfermedad. ¿Sí? Entonces necesitamos esas dos cosas para poder afirmar que la prueba es 99% confiable. Bien, entonces habiendo aclarado esto, ahora nos preguntamos, si la prueba te salió positiva, ¿cuál es la probabilidad de que tengas la enfermedad? Porque eso es lo que a ti te interesa, ¿no? No me interesa la probabilidad de que la prueba me salga positiva. Y la prueba ya me salió positiva. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sí tener la enfermedad? Dado que la prueba me salió positiva. Bueno, pues vamos a hacer algunas cuentas. No están muy difíciles. Pues a ver qué tal las puedo explicar aquí en línea. A ver, una de cada 10.000 personas tiene la enfermedad. Es decir, el punto 0001 del total, ¿verdad? Y el punto 9999 no tiene la enfermedad. Ahora, de los que sí tienen la enfermedad, el 99% le sale positivo, ¿no? Porque la prueba es 99% confiable. Y de los que no tienen la enfermedad, el 1% le sale positivo, porque y al 99% le sale negativo. Así que el total de positivos, o sea, tú sabes que estás en el grupo de los positivos, ¿no? O sea, sabes que estás o en el grupo de los que sí tienen la enfermedad, que es este punto 0001, bueno, entre el 99% de ese grupo, o estás entre el 1% del grupo de los que no tienen la enfermedad, porque ese es el total de las personas que no tienen la enfermedad, perdón, que sí le salió positiva la prueba. Entonces, este es el total de las personas que le salió positiva la prueba. Entonces, la probabilidad de que si te salió positiva la prueba, sí tengas la enfermedad, es pues la probabilidad de que estés en el grupo de los que sí tienen la enfermedad y le salió positiva, entre el total de los que le salió positiva, ¿no? Entonces, si hacemos esta cuenta, y la pueden hacer en su calculadora si quieren, me da .0098, o sea, es más o menos como 1%, ¿no? Entonces, 1% es la respuesta. Entonces, si la prueba te salió positiva, ¿cuál es la probabilidad de que tengas la enfermedad? 1%. Esto no sé si esto les sorprende, pero esto es muy sorprendente, ¿no? Te salió positiva la prueba es 99% confiable, sin embargo, la probabilidad de que tengas la enfermedad es 1%. Bueno, a mí sí me sorprende, no sé a ustedes. Para entender esta respuesta, lo vamos a ver con un dibujo. Este dibujo no está a escala, por supuesto. Entonces, digamos que tenemos aquí
Esta elipse son todos los pacientes, ¿no? Y entonces aquí tenemos, o sea, los pacientes sanos son toda esta bola, excepto este pedacito chiquito de aquí, que se ve, que dice pacientes enfermos. Y ahora, dentro de los pacientes, bueno, también tenemos esta otra, que es aquellos a los que les salió la prueba positiva. Y fíjense, dentro de los pacientes sanos, se ignoran a los pacientes enfermos, tapen esta parcita de pacientes enfermos. Entonces, dentro de los pacientes sanos, a la mayoría le salió la prueba negativa, ¿no? Pero hubo unos poquititos que le salió la prueba positiva, los errores, al 1%. Y ahora, dentro de los pacientes enfermos, a casi todos le salió la prueba positiva. Pero hubo un pequeño errorcito y a los que le salió la prueba negativa, ¿verdad? Pero cuando a ti te sale la prueba positiva, tú lo que sabes es que estás en esta parte de aquí, que tiene prueba positiva. Ahora, pregunta. A los que le salió la prueba positiva, ¿cuántos de ellos están enfermos? Pues sigue siendo un porcentaje pequeño del total. Es un porcentaje más grande de los de la prueba positiva que del total, pero sigue siendo un porcentaje pequeño, ¿sí? Entonces espero que con este dibujo ya se entienda la respuesta de 1%. Bueno, ahora voy a contar otro ejemplo. Este ejemplo lo cuentan Daniel Kahneman y Amos Tversky. Seguramente ya les han hablado de ellos, son personas muy importantes en el área de economía del comportamiento. Básicamente son los que empezaron con esta área que se llama economía del comportamiento. Si les ha dado clase Luis Miguel, pues Luis Miguel es gran admirador de ambos ellos. Yo también, la verdad. Bueno, entonces alguna vez ellos visitaron la Fuerza Aérea de Israel, en donde había un entrenador de pilotos. Y este entrenador de pilotos pues era considerado como un muy buen entrenador de pilotos, uno de los mejores quizás. Y además había llevado bitácoras muy detalladas de todos sus entrenamientos y de que también sus alumnos hacían las pruebas, ¿sí? Día con día. Y entonces este señor había decidido hacer un experimento. Había decidido que a veces iba a regañar a los alumnos cuando lo hicieran mal y a veces iba a premiar a los alumnos que lo hicieran bien. Y entonces, pues como llevaba una bitácora muy detallada, hizo su análisis y este entrenador de pilotos concluyó que el regaño era mejor que el premio para el entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué pensó esto? Porque se dio cuenta que cuando un piloto lo hacía muy mal y entonces lo regañaba, a la siguiente casi siempre lo hacía mejor. Sin embargo, cuando un piloto lo hacía bien y lo premiaba, o le decía muy bien hecho, a la siguiente ya no lo hacía tan bien. Y entonces, pues es lógico que llegara a esta conclusión. Entonces, a ver, en la Fuerza Aérea de Israel conoció a un entrenador de pilotos y estaba convencido que el refuerzo negativo era mejor que el positivo. Porque cuando un piloto lo hacía mal durante el entrenamiento y lo regañaba, el piloto lo hacía mejor. Y si lo hacía muy bien y lo felicitaba, al siguiente entrenamiento ya no lo hacía tan bien. De hecho, Kahneman y Tversky hicieron un estudio científico estadístico y encontraron que era al revés, que en realidad el refuerzo positivo es mejor que el negativo para el aprendizaje. O sea, premiar es mejor que castigar. Y hasta donde entiendo, es lo que la mayoría de los expertos creen en la actualidad. Pero no es sorprendente que el entrenador de pilotos piense de esta manera, porque la suerte juega un papel muy importante en qué tan bien hace uno las cosas. Y esto tiene que ver con un fenómeno que se llama regreso a la media. Y lo que ocurre es que cada piloto tiene sus altibajos, o sea, cada piloto tiene un rango, ¿no? De qué tan bien lo hace. Y a veces, pues hay algunos días que se levanta así muy activo y lo hace muy bien. Hay unos días que se levanta y se siente mal, quizás no durmió bien la noche anterior, quizás había un perro ladrando, no sé. Y entonces ese día pues no lo hace tan bien. Pero pues esto es más o menos aleatorio. Entonces, cuando un piloto lo hace mal, pues probablemente esté en uno de sus bajos, no en uno de sus altos. Y si estás en uno de tus bajos, lo más probable es que a la siguiente, con regaño o sin regaño, pues lo hagas mejor. Si estás en uno de tus altos, con regaño, sin regaño, con castigo, sin castigo,
No importa, si estás en uno de tus altos, a la siguiente lo más probable es que lo hagas peor. Este fenómeno se llama regreso a la media. Bien. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es correlación contra causación. Entonces, llamamos correlación a cuando dos o más eventos tienden a suceder juntos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una correlación clara entre la talla de tus zapatos, o sea, del número de cuál calzas, y tu habilidad en el básquetbol. Entonces, ¿por qué hay una correlación clara? Pues porque si calzas así del 32, pues probablemente seas un tipote y probablemente estés muy alto y la altura te da una ventaja clara en el básquetbol, ¿verdad? Si calzas del 15, pues probablemente seas un niño chiquito. Y si eres un niño chiquito, pues probablemente no seas, o sea, no seas campeón de básquetbol del mundo, ¿verdad? No estoy diciendo que toda la gente que tenga zapatos grandes juegue bien básquetbol, ni toda la gente que tenga zapatos chiquitos juegue mal básquetbol. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que tienden a estar correlacionados. Ahora, causación es una cosa diferente, y es que cuando alteras un evento, se tiende a alterar otro. ¿Sí? Por ejemplo, esta enfermedad provoca dolor de cabeza. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el primero es una correlación y el segundo es causación? Pues porque si tú mañana te pones zapatos de payaso, no te vas a poner a jugar mejor básquetbol de pronto, ¿verdad? Entonces eso solo es una correlación. En cambio, si mañana te enfermas de una enfermedad, eso sí es más probable que te cause dolores de cabeza. ¿Sí? Ahora, los humanos tendemos a confundir los dos conceptos anteriores. Entonces aquí hay una gráfica, claro, es de broma, del número de usuarios de Internet Explorer contra la tasa de asesinatos, ¿no?, en Estados Unidos. Y claramente van bajando las dos, ¿no? Y entonces, pues no sé si sea que usar Internet Explorer ocasione asesinatos, o que como haya, o que los asesinatos ocasionen que la gente use Internet Explorer, o qué. Obviamente ninguna de estas dos es verdadera, ¿verdad? Esto es una broma. Quizás no se ve mi cara para saber que es una broma, pero bueno. En realidad puede haber varias razones por las cuales dos eventos A y B estén relacionados. Puede ser que A cause B, puede ser que B causa A, o puede ser que haya un tercer factor C que causa ambos. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Ve pausando el video cuando vaya haciendo preguntas y tratas de contestar antes de que yo conteste. ¿Sale? Esto es completamente cierto. La gente que toma más medicinas tiende a morirse más joven. Entonces, tomar más medicinas está correlacionado con morir más joven. Esto es cierto. Sin embargo, no podemos afirmar que entonces las medicinas causan la muerte, ¿no? Más bien, hay un tercer factor, C, que causa ambos. ¿Qué es el tercer factor? Pues la gente más enferma tiende a tomar más medicinas y tiende a morirse más joven. También es cierto que la gente que juega videojuegos más violentos tiende a ser más violenta. Ahora, hasta donde yo sé, no se sabe si hay causación o no. Se sabe que hay correlación, pero no sabemos si jugar videojuegos violentos ocasiona ser violento, o si ser violento ocasiona jugar videojuegos más violentos, o hay algún tercer factor que cause ambos. No sé, según yo, no se sabe, pero a lo mejor estoy mal. Otra, cuando los molinos de viento van más rápido, el viento va más rápido. Entonces los molinos de viento claramente hacen que vaya más rápido el viento, lo cual es absurdo. Por supuesto que el viento es el que hace que los molinos de viento vayan más rápido, ¿verdad? Desde 1950 el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado mucho, y también el nivel de obesidad. Entonces la obesidad causa dióxido de carbono. Claro que no. ¿El dióxido de carbono causa obesidad? Tampoco. Más bien la industrialización causa ambas, ¿verdad? Muy bien. Hay otra cosa. Si consideras suficientes variables, seguro encuentras dos con relaciones. ¿Sí?
O sea, encuentras dos que tengan alguna correlación, pero que solo sea algún efecto del azar, básicamente. Entonces aquí puse una página de internet, les recomiendo que la visiten, de tylerbigen.com, diagonal, spurious-correlations. Entonces visítenla y ahí pues alguien se puso a sacar la correlación entre un montón de parejas de variables y pues encontró algunas que tenían correlación. Y todas son cosas como cantidad de, de queso consumido contra gente que se muere por ahogamiento o cosas así, ¿no? Y resulta que hay una correlación. Pero pues esas son las que le llamamos correlaciones espurias, solo son correlaciones que salen por azar, ¿no? Bueno, y ahora sí, cha-cha-cha-chan. Esta es la parte importante de la conferencia, porque aquí les voy a decir la verdad de la vida. Y la gran revelación es que, y espero que ya todos lo sepan, pero la magia no existe. Ahora, ¿a qué me refiero con que la magia no existe? Me refiero así a la magia sobrenatural y que los, los espíritus y que el ESP y que los fantasmas y todas esas cosas, desafortunadamente, no existen. Las ilusiones ópticas, por supuesto que sí existen, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que el ser humano es un experto buscando patrones. Y es tan experto que encuentra patrones aún cuando no hay patrones que encontrar. Y esto es evolutivo. Por supuesto, si el humano que lograba reconocer el patrón de un tigre detrás de la maleza, pues fue el que sobrevivió. El que no lo lograba reconocer, no sobrevivió. Y aun cuando a lo mejor no era necesariamente un tigre, pero algo que pareciera un tigre, a lo mejor había que correr, aun cuando no estaba realmente ese patrón. Y entonces nosotros, humanos, encontramos patrones aun cuando no los hay. Claro, todos hemos volteado al cielo y visto a Mufasa ahí, ¿no? No, bueno, alguna otra figura que hacen las nubes. Todo el mundo ha visto estas cosas, todos vemos algo en estos test de Rorschach, ¿no? Y hay muchos estafadores que se aprovechan, entre otras cosas, de la falta de conocimientos de matemáticas de la gente. Una estafa clásica, por ejemplo, es que mandas 1024 correos y dices, en todos los correos dices, tengo un sistema para predecir las acciones de la bolsa, bueno, para predecir cierta acción de la bolsa, ¿no? Y mira, para empezar, te voy a decir algunas predicciones. Y entonces, ¿qué hacen? Pues mandan 1024 correos, 512 de ellos dicen, mañana la acción va a subir. Y a los otros 512 les dices, mañana la acción va a bajar. Claro, al día siguiente la acción o sube o baja, ¿no? Y entonces, pues con la mitad de de los correos que mandaste, te equivocaste. Entonces esos ya los ignoras, esos ya no los vuelves a escribir. Entonces te quedas con las 512 personas a las que les dijiste correctamente. Y otra vez les dices, los separas en dos grupos, 256, 256, y les dices, mañana esta acción va a subir. Y a la otra mitad le dices, mañana esta acción va a bajar. Claro, al día siguiente, otra vez, la acción o sube o baja. Si sube, pues descartas a los que les dijiste que va a bajar. Si baja, descartas a los que les dijiste que va a subir. Y así, continúas este proceso hasta que te quedes con una sola persona. A esa persona le atinaste 10 veces, ¿no? Porque empezaste con 1024 personas y fuiste dividiendo en dos. Entonces, a una persona a la cual ya le atinaste 10 veces. Entonces, quizás esa persona ya empieza a pensar que sí tienes algún poder. O sea, algún sistema o algo. O que tienes información extra. Claro, lo siguiente es que entonces te da su dinero y ya te escapas, ¿no? Todos los estafadores que dicen predecir el futuro, así pues simplemente puede ser muchas predicciones, alguna de ellas está bien, y solo nos acordamos de los aciertos, ¿sí? Nos podemos olvidar de los errores. Entre otras cosas, muchas creencias en la magia vienen de la falta de entendimiento de la probabilidad y de los grandes números y de las coincidencias, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años yo sufría de insomnio y entonces a veces en la noche prendía la televisión. Es que ustedes ya no saben, pero antes uno prendía la televisión
y no decía qué quería uno ver. Había lo que había en algunas cosas que le llamamos canales y cada canal pasaba algo diferente. Y entonces uno empezaba a picar los botoncitos del control remoto y le cambiábamos de canal hasta que encontráramos algo interesante. ¿Sí? Y bueno, entonces en alguna de esas que no podía dormir me puse a cambiarle de canal y me encontré con un programa que estaba hablando de este evento que vemos aquí en la pantalla, que espero que reconozcan como el 11 de septiembre de 2001, en donde un avión chocó con las Torres Gemelas. Y entonces, esto fue unos cuantos años después de eso, y el programa se trataba de algunas personas que habían tenido sueños, ya sea la noche anterior al 11 de septiembre de 2001 o quizás la semana anterior o unos cuantos días antes, habían tenido sueños con explosiones, con ataques terroristas, que de alguna manera los podían comprobar. ¿Sí? Entonces, eh, son personas que vívidamente habían soñado con explosiones y ataques terroristas. Algunos lo habían escrito en sus diarios, otros lo habían comentado a sus amigos o a sus psiquiatras, etc. ¿Sí? Y entonces el programa concluía que esto era evidencia de que algunos humanos tenemos percepción extrasensorial o que pueden ver el futuro, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es absurdo. Una persona con entrenamiento matemático o lógico puede ver inmediatamente el error en este pensamiento. Y ahora, no estoy dudando para nada de todas las personas que salían. Estoy seguro que sí soñaron lo que dicen que soñaron, que sí lo contaron, que tenían manera de comprobarlo. Estoy seguro que el programa era honesto en ese sentido. Sin embargo, sigo creyendo que la percepción extrasensorial y esas cosas pues, son absurdas, por supuesto. ¿Por qué? Y lo que ocurre es que hay 7.000 millones de personas en el mundo. Bueno, ya hay más, ya es como 7.700, pero en ese entonces había cerca de 7.000 millones de personas en el mundo. Y todas ellas durmieron todas las noches de toda la semana anterior al 11 de septiembre de 2001. Esos son 49.000 millones de posibles sueños. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos cálculos súper holgados. Digamos que solo nos acordamos de nuestros sueños uno de cada 100 noches, o sea, una vez cada 3 meses. Yo personalmente me acuerdo más que eso, pero bueno, vamos a decir que nos acordamos. Y digamos que solo, o sea, de los que sí nos acordamos, solo el 5% fue un sueño vívido. O sea, que nos acordemos y nos acordamos bien. ¿Sí? O sea, uno de cada 20. Y luego, digamos que solo el 0.5% es un sueño de explosiones y ataques terroristas. Claro, si jugamos videojuegos o vemos las noticias o lo que sea, pues no es raro que soñemos con estas cosas, por lo menos una vez en la vida. Y digamos que además uno de cada 5 sueños vívidos que tienen que ver con ataques terroristas se lo cuentan a otras personas o lo escriben en su diario o tienen manera de comprobar que soñaron eso. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas personas más o menos soñaron con eso en la semana anterior al 11 de septiembre? Pues con esos cálculos son 24.500. Y seguro son muchos más, ¿no? Entonces hay al menos 24.500 personas con todas esas características. Nada de magia, solo probabilidad. Claro, si tú eres una de esas 24.500 personas, o a la persona a la que se lo contaron, pues es fácil creer que posiblemente tienes el don de ver el futuro. Siguiente ejemplo, el amigo millonario. He escuchado tantas veces algo como esto. Tengo un amigo o conozco a alguien que no estudió, quizás se salió de la escuela, quizás se salió de la licenciatura, fundó una empresa y ahora es millonario. Hasta Bill Gates no terminó la licenciatura. Claro, este argumento usualmente lo dice alguien que está pensando en salirse de la prepa o de la escuela o de la carrera, ¿verdad? Eh, este ejemplo es interesante porque hasta para entender dónde está mal esto, pues necesitas estudiar y conocer. Pero si te quieres salir de la prepa, es poco probable que quieras estudiar y conocer, ¿verdad? Pregunta, ¿eso prueba que estudiar no sirve? Claro que no. Pero para entender dónde está mal el argumento, se necesita razonamiento lógico y pensamiento matemático. Entonces, otra vez, nada más para aclarar, el argumento es,
Muchos de los supermillonarios del mundo no abandonaron la escuela o no estudiaron. Entonces, pues yo debería hacer lo mismo, ¿verdad? Ese es el argumento que digo que está completamente volteado. Entonces, antes de ver por qué está mal este pensamiento, vamos a ver que ser millonario no es ni el objetivo de la vida ni te quita todos los problemas. Entonces voy a hablar de un millonario famoso, no lo voy a nombrar, pero es un millonario que cometió cierto error. Entonces en algún momento este millonario se dio cuenta, bueno, se dedica a obras de caridad, ¿no? Lo cual está muy bien, pero cometió el siguiente error. Se dio cuenta que en Estados Unidos los grupos de estudiantes con mejores estudiantes en promedio eran casi todos grupos pequeños. O sea, ¿a qué se refiere? Pues que si agarras los grupos de estudiantes y ves qué tanto éxito tuvieron en la vida, entonces a lo mejor algunos pues terminaron en la cárcel, algunos terminaron eh, en, bueno, no sé, con vidas muy felices, etcétera. Entonces puedes medir qué tanto éxito tuvieron en la vida. Entonces sacas los promedios del grupo entero y te fijas en cuáles son aquellos grupos que tuvieron mejor promedio de éxito en la vida. ¿Sí? Eso es en lo que se estaba fijando este señor. Y entonces, después de darse cuenta de esto, pues estuvo tratando de conseguir que los grupos de clase fueran de pocos estudiantes. Tiene sentido, ¿no? Lo que nunca se preguntó es cuáles son los peores grupos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que los grupos así donde todo el mundo termina en la cárcel y con drogas y todo eso, ¿creen que sean grupos grandes o grupos pequeños? Pues ¿qué creen? Pues también son grupos pequeños. Entonces los peores grupos son pequeños, los mejores grupos son pequeños. Y esto tiene mucho sentido porque en un grupo grande va a haber más variedad. Los grupos grandes se van a tender a ir hacia la mitad. Va a haber gente exitosa y va a haber gente no exitosa en un grupo grande. En grupos pequeños tienen más chance de que todos terminen en la cárcel o que todos terminen siendo muy exitosos, ¿no? Entonces, en los grupos grandes, el promedio se hace menos extremo, a diferencia de grupos pequeños, y es por eso que si nada más te fijas en los mejores, todos son pequeños. Bueno, ahora sí, regresando al tema, regresando al argumento este de, de muchos millonarios no estudian, entonces yo por qué debería estudiar. Ah, pero esperen, antes de regresar, aquí el problema es que la pregunta que nos interesa está planteada al revés. Entonces nos interesa, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea exitoso si está en un grupo pequeño? Esa es la pregunta que nos interesa. No, ¿cuál es la probabilidad de que si fue exitoso, estuvo en un grupo pequeño? ¿Sí? Entonces el problema aquí fue que planteamos la probabilidad al revés, justo al revés. Ok, entonces ahora sí, regresando al argumento original. Yo digo que incluso la manera en que se formuló el pensamiento, él es millonario e hizo tal y tal, yo debería hacer lo mismo, es incorrecta. O sea, todos estos libros que encuentras de autosuperación, que escritos por millonarios y que básicamente te dicen que emules su vida, yo digo que está mal eso. Si nos fijamos, por ejemplo, en todos los que ganan la lotería, todas, todas son personas que toman riesgos, que no entienden matemáticos, y todos ellos pues, son millonarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se ganaron la lotería. Entonces, la pregunta correcta es, de toda la gente que dejó de estudiar y se salió de la carrera e hizo tal, ¿cómo viven en general? Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es de los que les fue muy bien, ¿qué fue lo que hicieron? Sino de los que hicieron esto que estoy pensando en hacer, ¿cómo les fue? ¿Sí? Parece lo mismo, pero no es lo mismo y no es lo mismo para nada. Sí, quizás encuentres algunos millonarios, pero en promedio le va mucho mejor a la gente que sí estudia. Entonces, en este mundo en que vivimos, querámoslo o no, hay muchísima suerte. Dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y eso es claro, pero tampoco pierde. El que no arriesga no gana, pero tampoco pierde, ¿no? Bueno, básicamente las decisiones las tienes que tomar para maximizar tu esperanza. ¿Sí? Donde esperanza es un concepto matemático que estudias en probabilidad. Bueno, pues aquí hay algunas recomendaciones para leer. Hay muchas más, pero estas me gustan mucho. Entonces las voy a
les voy a pasar, puedes pausar el video si quieres verlas, ¿no? Entonces, les recomiendo que lean todas ellas. Gracias.